Buenos días, mis amados hermanos en Cristo. Hoy quiero compartirles algo que tiene mucho que ver con mi experiencia mucho antes de recibir el llamado de parte de Dios al ministerio. Es decir, lo que trato de decir es que la cita que vamos a tomar en cuenta en este momento es precisamente mi versículo favorito, y lo digo favorito en el sentido de que fue básico a lo largo de toda mi vida y ha sido determinante para las decisiones importantes que he hecho en mi vida. Y como tal, y por la experiencia que han tenido a través de este pasaje, me atrevo a recomendarles lo que hemos de ver en estos momentos a través de esta porción de la palabra de nuestro Dios. Seguramente algunos ya lo saben. El pasaje es Éxodo capítulo 14. Voy a pedirles que vayamos al versículo clave, que es en este caso el versículo 14, pero también vamos a tomar en cuenta el contexto, el versículo antes y el versículo después, es decir, Éxodo capítulo 14, versículos 13 al 15. Voy a leerlos, voy a pedirles que sigan la lectura en silencio. Éxodo capítulo 14, versículos 13 al 15. Dice así la palabra del Señor: Y Moisés dijo al pueblo: No temáis, estad firmes, y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. Jehová peleará por vosotros, y vosotros estaréis tranquilos. Entonces Jehová dijo a Moisés: ¿Por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen. Vamos a orar. Padre Santo, te damos gracias porque eres bueno, y porque para siempre es tu misericordia. Señor, nos dirigimos ante tu divina presencia, agradeciéndote por la bendición de poder estar en tu casa, Señor, en este día tan importante y tan especial que es tu día, Señor. Te queremos dedicar ese tiempo a ti, te queremos pedir que a través de la presentación de tu palabra seamos todos bendecidos y edificados, Señor, a través de la enseñanza que reflexionaremos a través de tu bendita palabra, Señor, y que como tal te ruego que seas tú el portador de ella, que yo solamente sea el instrumento que quieres usar para que realmente sea de bendición y de edificación para todos y cada uno de nosotros. Te lo pido, Señor, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Bueno, como ya les decía, este es el pasaje importante a resaltar en este momento. Hay varios énfasis importantes que menciona Moisés en estos versículos, pero haciendo una remembranza del contenido de este mensaje es que los israelitas estaban rodeados. Vaya, es como decir entre la espada y la pared, pero ahí le complementaría entre la espada, la pared, la horca y el abismo. Así se encontraba el pueblo de Dios. Los israelitas estaban rodeados por las montañas por un lado, por el Mar Rojo por el otro lado, una zona desértica por otro lado, y para colmo, enfrente de ellos se veía una gran polvadera producida por el embravecido ejército de los egipcios que venían tras de ellos. Parecían totalmente atrapados, y curiosamente Dios fue quien los llevó ahí. Es curioso, muchas veces en los diferentes problemas en los que nos encontramos, es precisamente Dios el que nos pone ahí. Hay un propósito bien definido, un propósito bien claro, pero Dios nos pone ahí. Y así fue como sucedió con el pueblo de Dios. Moisés sabía de la tragedia en la que se encontraban en ese momento, pero a diferencia del resto del pueblo, Moisés también sabía que existía una salida. No sabía cuál, no sabía cómo se iba a llevar a cabo este proceso, pero sabía que había una salida. Parece que en todo ese panorama todo era una tragedia, toda una tremenda crisis, y Moisés estaba consciente de esa tragedia, pero él sabía, en base a lo que Dios le había instruido, que había una salida. Y así en todos y cada uno de nosotros. Ahora, ¿cómo iban a salir ellos de esta crisis? ¿Cómo podemos hacerlo nosotros también para salir a las diferentes crisis en que normalmente es Dios el que nos pone ahí? ¿Cómo? Hermanos, Dios presentó 5 mandatos a Moisés que él presentó al pueblo de Dios de una manera inmediata. Vamos a ver esos 5 mandatos que Dios puso en la vida de Moisés, y como consecuencia Moisés lo expresa al pueblo de Dios.
El primero de ellos lo podemos encontrar, y vamos a regresar a la cita con la que iniciamos esta reflexión, Éxodo capítulo 14, y vamos a la primera parte del versículo 13. Éxodo capítulo 14, versículo 13, dice: y Moisés dijo al pueblo: no temáis. Previamente Dios ya le había dicho este mensaje a Moisés, dijo: no temas, y díselo al pueblo. Y Moisés lo expresa, dice: no temáis. Hermanos, este es un punto clave en nuestra vida. No sé, claro que no lo puedo asegurar, pero muchos de los que estamos aquí presentes, muchos de los que están escuchando el mensaje en las redes sociales, en estos momentos tienen miedo. ¿Cómo podemos dejar de tener miedo? La única manera de dejar el miedo es estar seguros de la presencia de Dios. Bueno, yo en lo personal, lo digo como experiencia personal, cada vez que he percibido, me he percatado de la presencia de Dios en momentos críticos de mi vida, no solamente los que estamos viviendo en la actualidad, sino momentos críticos a lo largo de toda mi vida. Al percibir la presencia de Dios, automáticamente el miedo desaparece. Hermanos, normalmente, y esa es una de las razones por la que muchas veces no nos deshacemos del miedo en nuestra vida. Normalmente culpamos a otras personas. Cuando tenemos miedo y estamos viendo ciertas crisis en nuestra vida, en lugar de hacer conciencia de la presencia de Dios, empezamos a culpar a otras personas. Obviamente, al culpar a otras personas de nuestra situación, al culpar a otras personas de nuestras crisis, automáticamente estamos perdiendo de vista la presencia de Dios. Entonces, eso no nos ayuda de nada. Nos dejamos vencer por las circunstancias. Ese tipo de crisis que llega a nuestra vida nos vencen. Y nos vencen porque no estamos concentrados en la persona más importante de nuestra vida. Y en otros casos tenemos la costumbre de reprochar. En lugar de estar conscientes de la presencia de Dios en nuestra vida, empezamos a reprochar. Reprochamos a otras personas, reprochamos de las circunstancias y le reprochamos a Dios. Qué curioso, ¿no? Por reprochar no estamos conscientes de la presencia de Dios, pero sí le reprochamos a Él. Entonces pongamos mucha atención. El énfasis de las primeras palabras expresadas por Moisés fue: no temáis, no tengan miedo. Hermanos, el camino a la victoria es la confianza en el Señor. Siempre que estemos en situaciones difíciles como las que vivimos en el tiempo presente, siempre hagamos conciencia de la presencia de Dios. Seremos victoriosos. Una persona temerosa, una persona miedosa jamás va a tener una victoria en su vida. Pero cuando nos concentramos en Dios, Él nos da la victoria. El camino a la victoria es la confianza en el Señor. Hermanos, el temor está a una distancia muy corta de la fe. Entonces, bueno, realmente no podemos evitar tener miedo, pero podemos tener control del miedo y muy cerca de esto está precisamente la fe. Le permitimos de esta manera a Dios que la fe excluya el miedo. Y eso lo hace precisamente a través de la fe. Muchas veces quizá expresamos frases como, igual obviamente las expresamos delante de Dios, ya no tanto como un sentido de reproche, expresamos palabras y las dirigimos delante de Dios como una oración. He escuchado a algunos hermanos que lo han hecho, yo mismo lo he hecho. Expresamos frases como: Señor, tengo miedo, pero sé que tienes todo bajo control y que lo que hagas tiene como fin que llegue a conocerte mejor. Yo no sé qué tanto lo hayan mencionado, pero esta frase, esta oración, yo creo que puede ser básico, clave, para quizá no permitir que el miedo desaparezca de nosotros, pero sí tener el control de ella. Seguimos el pasaje y regresamos a Éxodo capítulo 13. Vamos a la segunda parte de este versículo, Éxodo capítulo 14, la segunda parte del versículo 13 dice así tajantemente, dice: estad firmes. Muy claro, y la frase lo dice de una manera tajante: estad
firmes, lo expresa claramente Moisés. Hermanos, eso lo notamos en el texto traducido en la versión Reina Valera, en la versión 60, Reina Valera, pero en el texto original, en el hebreo, tal y como se expresa ahí, lo que nos trata de decir dice, tomen sus puestos. Obviamente tiene el sentido de estar firmes, pero nos da una idea más clara de lo que nos trata de decir, o lo que trató de decirle Moisés al pueblo de Dios. Y bueno, yo creo que con esta frase entenderemos por qué reaccionó el pueblo de una manera apropiada. Si recordamos el contexto de estos versículos, nos daremos cuenta que cuando el pueblo de Dios vio que el ejército venía hacia ellos, el ejército de los egipcios venía hacia ellos se llenaron de temor, se llenaron de miedo. Estaban aterrados por el momento que estaban a punto de vivir. Pero cuando Moisés les dijo, estad firmes, es decir, tomen sus puestos, ellos empezaron a cambiar de actitud y empezaron a poner manos a la obra a esto de tomen sus puestos tiene un sentido de cierta preparación. Es decir, bueno, esto no quiere decir que perdamos el miedo, pero si ya tuvimos una previa preparación antes si alguien nos preparó antes para este evento, de alguna manera sabemos qué es lo que tenemos que hacer. Y cuando nos dicen tomen sus puestos, entonces en lugar de angustiarnos, de desesperarnos, empezamos a poner el lugar que tenemos que llevar. Empezar a prepararnos para lo que tenemos que hacer. Ese es el sentido de ese término, tomen sus puestos. La tendencia normal obviamente es correr por el miedo. Pero cuando hay cierta preparación, cuando hay una estrategia, el miedo sigue ahí. Pero lo podemos controlar. Y ahí la importancia de estas palabras que expresa Moisés. Hermanos, cuando hay miedo y enojo, es decir, cuando nos dejamos influenciar o dominar por nuestras emociones, no es el mejor momento para tomar decisiones. Cuando tú tienes miedo o cuando tú estás enojado y tomas una decisión, ten la completa seguridad que esa decisión que vas a tomar será errónea. Vas a afectar o vas a dañar a otras personas. Te vas a dañar a ti mismo. Entonces, cuando el pueblo estaba totalmente lleno de miedo, lleno de pánico, lleno de terror, al ver al ejército de los egipcios que venía tras de ellos, pues obviamente estaban en situaciones o en decisiones erróneas e equivocadas. El término estén firmes, tomen sus puestos, transformó totalmente a todo el pueblo de Dios y empezaron así a tomar en cuenta este sentido. Y esto nos lleva a la tercera frase determinante que expresa Moisés al pueblo de Dios y que de alguna manera también se nos expresa a todos y cada uno de nosotros. Vayamos a la tercera parte del versículo 13 de Éxodo capítulo 14. Éxodo 14, versículo 13, la tercera parte dice, y ved la salvación. Vean la salvación de Dios. Dice aquí la palabra de Dios, dice, y vean la salvación que Jehová hará hoy con vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. Vean lo maravilloso de estas palabras. Como les decía hace unos momentos, esto que expresó Moisés al pueblo de Israel y que de alguna manera le dio cierta tranquilidad y cierta confianza, son palabras que ya de antemano Dios le había dicho a Moisés, y que esto le permitió a Moisés a no desesperarse, a no angustiarse, a no sentir miedo, porque tenía toda su confianza en Dios. Pero cuando él se lo expresa al pueblo, esto también fue determinante para cada uno de ellos. Esto lo podemos decir como una especie de esperanza basada en una promesa. Dios le dijo a Moisés que haría un milagro y estaba expectante y con esperanza en Dios. Y así, yo creo que a partir de ese momento también el pueblo estaba expectante y con toda su esperanza en Dios. Hermanos, el ver la salvación, que es lo que resalta este tercer punto, ver la salvación de Dios, es volver atrás para ver lo que Dios ha hecho en nuestra vida. ¿Lo han hecho ustedes? Cuando están en un momento difícil en su vida y regresan en el pasado, empiezan a recordar desde el momento en el que Dios los encontró por primera vez,
hasta el día de hoy y recuerdan todas esas hazañas, todos esos milagros, todas esas maneras de presentarse Dios en nuestra vida. Nos hace recordar esos momentos y luego es como volver y regresar para observar lo que va a hacer Dios. Ya regresamos en el pasado para ver todo lo que ha hecho Dios en nuestra vida y volvemos al presente para estar expectantes para lo que va a hacer Dios en el momento presente, en las crisis que estamos viviendo en el momento presente. Y eso es algo fabuloso, eso es algo maravilloso. ¿Se imaginan? A mí me gustaría tomar en cuenta esta parte del mensaje, esta pregunta. Dice, ¿se imaginan qué hubiera sucedido si el pueblo de Dios hubiera huido? Empezaran a angustiarse, a gritar y empezar a correr por todos lados. ¿Qué hubiera pasado con el pueblo de Dios? O por otro lado, que decidieran enfrentar al ejército de los egipcios sin tomar en cuenta a Dios. ¿Qué hubiera pasado con el pueblo de Dios? Yo creo que la respuesta es clara. Ya no existiría. Hubiera desaparecido en ese preciso momento. Pero ¿qué hizo la diferencia? Que ellos estaban expectantes, ellos estaban firmes, confiando en Dios, porque confiaron en las palabras de Moisés. Moisés tenía miedo, pero se presentó con valor al pueblo. Es como decir, ¿qué quieres que haga? Eran las clásicas preguntas de Moisés delante de Dios para tomar las decisiones claras y exponérselas al pueblo. Podemos decir que la pregunta clave en la vida de Moisés era decirle y preguntarle a Dios, ¿qué quieres que haga? O quizá una más desafiante en la vida de Moisés era, ayúdame, Señor. Cuando veía que las cosas no estaban tan bien, la respuesta de Moisés era, ayúdame, Señor. Y Moisés lo expresó en muchas ocasiones a lo largo de su vida como líder del pueblo de Israel. Y Dios actuó de una manera sorprendente, Dios actuó de una manera maravillosa. Así que esto nos lleva a la cuarta parte de este mensaje. Podemos ver en Éxodo, vamos al siguiente versículo, en Éxodo capítulo, la cuarta parte de este mensaje, en Éxodo capítulo 14, el versículo 14, y yo puedo conseguir que sí, aparte de ser mi versículo favorito, es el versículo clave de este mensaje. Dice el versículo 14, Éxodo 14, 14, dice, Jehová peleará por vosotros, y vosotros estaréis tranquilos. ¿Cuál es el punto determinante de este cuarto mandato de Moisés hacia el pueblo? Mandato de Dios a través de Moisés hacia el pueblo. Él les está diciendo, estén tranquilos. No interrumpamos a Dios. Como decíamos en el punto anterior, estemos expectantes de lo que Dios va a hacer y no lo interrumpamos. Hermanos, frecuentemente en los conflictos nos ponemos a la defensiva. Estorbamos en la batalla a Dios. Y en la batalla que Dios está ganando, y muchas veces le estorbamos. ¿Se imaginan esto en nuestra vida personal? Hermanos, estemos tranquilos y Dios actuará maravillosamente. Voy a pedirles que vayamos a la quinta y última parte de este mensaje. Dice en Éxodo capítulo 14, en el versículo 15, Éxodo 14, 15 nos dice aquí la palabra del Señor. Dice, entonces Jehová dijo a Moisés, vean las palabras de Dios, cómo Dios se dirige hacia nosotros. Y le dice aquí en este versículo 15, dice, ¿por qué clamas a mí? Y vean lo tajante, lo directo que es Dios, lo desafiante que es Dios. Prácticamente nos está diciendo, yo voy a hacer mi parte, pero tú tienes que hacer la tuya. Y así nos lo dice a todos y cada uno de nosotros. ¿Cuál es el punto determinante aquí? Lo que nos está diciendo es, marchen. Dice, ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen. Es importante estar firmes, como lo veíamos en el tercer punto, pero
Es importante antes de marchar. Estar firme es un punto determinante en base a lo que mencionábamos anteriormente, cuando vemos la salvación de nuestro Dios en el sentido de tomar nuestros puestos. Ya cuando tomamos nuestros puestos y marchamos, como suele ser en el caso de los soldados, es importante estar firmes antes de marchar, porque cuando estamos firmes estamos conscientes de lo que tenemos que hacer, y cuando estamos conscientes de lo que tenemos que hacer, ya sabemos que tenemos que avanzar, y es ahí el sentido de marchar, ir hacia adelante. Lo interesante de este mandato es que el pueblo estaba tomando la dirección opuesta. ¿Hacia dónde estaba mirando el pueblo de Dios? Estaba mirando prácticamente hacia atrás de donde tenían que ir. Es decir, estaban viendo cómo venía el ejército de los egipcios. Pero ellos tenían que estar en el lado opuesto, mirando hacia atrás. Dice la palabra de Dios: marchen. Es decir, irse a la dirección correcta y marchar, avanzar. Pero podría haber pensado Dios, pero ve lo que tenemos que cruzar: el mar Rojo. No podemos marchar hacia allá. Podemos decir, lógicamente hablando, que el lugar menos indicado para avanzar es precisamente hacia donde se encontraba el mar. De un lado decíamos que había un lugar desértico, pues podían avanzar para allá, pero eran presas fáciles para el ejército de los egipcios. Podían ir del otro lado, donde estaban algunos montes, pues tampoco podían avanzar mucho, porque al tratar de subir a los montes también eran presas fáciles del ejército de los egipcios. Y luego hacia atrás, decía, donde se encontraba el ejército, pues más todavía, porque nuevamente recalco, eran presas fáciles para el ejército de los egipcios. Pero ir hacia el mar, eso era algo más tremendo. Ellos pueden dirigirse a uno, al otro, o a cualquiera de las tres direcciones, pero hacia el mar era un desafío muy fuerte. Era dejar toda su confianza en Dios. No tenían otra opción. Y cuando Dios dice marchen, avancen, entonces eso es exactamente lo que tenían que hacer. Eso es lo que tenemos que hacer. Es importante estar firmes antes de marchar. Dios, hermanos, Dios nos enseña que la dirección y el poder se dan en el momento oportuno. Es decir, el pueblo tuvo que avanzar y lo hizo. Avanzaron. ¿Por qué? Porque estaban confiando en Dios. Todo el procedimiento, estos 5 puntos determinantes que Moisés dirigió al pueblo de Dios, ya previamente expuesto o expresado por Dios, lo mencionó al pueblo, y el pueblo fue adquiriendo esa confianza. Fue perdiendo el miedo al ejército de los egipcios y fue adquiriendo esa confianza en Dios, en las decisiones de Dios. Y es así como lo tenemos que llevar nosotros. Moisés obedeció a Dios y le daba seguridad en lo que hacía. Hablemos del sentido de acción. Como consecuencia de mi confianza en Dios, yo actúo, yo llevo a cabo lo que Dios me está pidiendo. En Éxodo capítulo 14, vamos a los versículos siguientes. Éxodo 14, versículo 16 y 17 nos dice la palabra de Dios: y tú alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar y divídelo, y entren los hijos de Israel por el medio del mar en seco. El pueblo de Israel estaba viendo, nótese que ya no tenía su mirada atrás, ya estaban viendo hacia el mar, y estaban viendo el mar no en seco, pero Dios dice que lo iban a cruzar en seco. Y bueno, pues haciendo una remembranza de los puntos anteriores, el pueblo empezó a adquirir confianza en Dios y recordando los grandes milagros que Dios había hecho en el pasado. Entonces ellos confiaron y empezaron a avanzar. Un problema muy grande hubiera sido que el pueblo no avanzara, pero lo hizo porque tenía la protección de Dios. Dios hizo lo que había prometido que haría. Y el mar se abrió y el pueblo de Israel pudo pasar en seco.
Pero el pueblo de Dios tuvo que marchar. Y a partir de ahí, Dios hizo muchas hazañas. Sí, abrió el mar. Y el pueblo de Dios, sorprendido, pudo pasar en seco y cruzar el mar Rojo. Al mismo tiempo puso una nube que impedía que el ejército de los egipcios pudiera pasar. Muchos milagros al mismo tiempo que fueron determinantes como consecuencia de que el pueblo de Israel obedeció a Dios. Podemos haber llegado de un miedo a otro miedo. Del miedo de ser exterminados por el ejército de los egipcios al miedo de ser exterminados en el Mar Rojo. Pero su confianza en Dios, que les dijo que pasaban por el mar, hizo que les diera toda la confianza que ellos necesitaban. Y así nosotros, en cada uno de estos puntos que acabamos de mencionar. Hermanos, Dios no solo le dio a Moisés una visión, Dios hizo pasar a Moisés por esa visión hasta que se convirtió en una realidad. Hermanos, Dios hace lo mismo contigo, Dios hace lo mismo conmigo, es decir, Dios hace lo mismo con nosotros. Si el procedimiento del pueblo de Israel a través de Moisés logró estas tremendas y maravillosas expectativas, Dios lo puede hacer en cada uno de nosotros. ¿Lo creemos? Quiera Dios que sí, y que el Señor nos siga bendiciendo.